Perfecto, pues bienvenidos a una nueva semana del segmento de Java de este bootcamp. Y esta semana nosotros vamos a comenzar con bases de datos. Y para todo esto, el día de hoy justo lo vamos a dedicar a la planificación de nuestras bases de datos. Primero hay que entender qué significa eso, qué significa una base de datos. Pues mi base de datos va a ser el conjunto de datos que nosotros vamos a estar almacenando. Aquí es en donde vamos a guardar la información, consultar la información, borrar, actualizar de las aplicaciones, bueno, la información de las aplicaciones web que vayamos a desarrollar. Entonces, mi base de datos va a ser la encargada de almacenar, guardar, editar y borrar toda la información que utilizaremos o que estaremos guardando de nuestra aplicación. Vamos a estar utilizando MySQL como base de datos. Ojo, existen muchos tipos de bases de datos distintas, diferentes. Al menos MySQL es una base de datos que es gratuita, es bastante sencilla, muy fácil de utilizar, está entre las bases de datos que más se utilizan, es compatible con muchísimas plataformas, con muchísimos lenguajes de programación, entonces ahí nos da como una ventaja. Esta misma base de datos ustedes la pueden utilizar en Python, en PHP, en algún otro lenguaje de programación. Y bueno, MySQL es una base de datos tipo relacional. Existen bases de datos relacionales y no relacionales. Mis bases de datos relacionales significan que pueden relacionarse, registros los puedo relacionar entre ellos. Y vamos a platicar también un poquito sobre esto, sobre los tipos de relaciones que tenemos aquí en MySQL. Aquí, por ejemplo, quería comentarles que todo lo vamos a estar, una base de datos va a consistir de distintas tablas que podemos tener en esa base de datos y mi tabla también va a tener diferentes columnas. Estas columnas representan la información que yo voy a estar guardando. Entonces, la columna que yo voy a estar creando va a poder tener diferentes tipos de datos. Entre las más comunes tenemos varchar, tenemos int, tenemos float, tenemos text, tenemos datetime. Entonces, dependiendo de la información que yo quiera guardar en esta columna, va a ser el tipo de dato que voy a estar asignándole a esta. Por defecto también tenemos que separar una columna que represente el identificador de mi registro. A esta columna le vamos a estar, esta columna va a ser nuestra primary key o llave primaria y va a ser una columna que vamos a intentar que tenga un autoincremento y pues va a ser una columna única. Va a ser el identificador del registro que nosotros estamos guardando en la base de datos. También, como convencionalismo, vamos a intentar que el nombre de nuestras tablas sea en plural y sea todo en minúsculas. Ojo, esto es algo que se utiliza en muchos lugares de la industria, el tener todos en los nombres de mis tablas pues, en letras pequeñas, en minúsculas, perdón, en minúsculas y en plural. Sin embargo, va a depender un poquito de la empresa en la que estemos trabajando o del proyecto en el que estemos trabajando. Cada proyecto, cada empresa tiene convencionalismos diferentes. Es simplemente que les comento uno de los que suelen utilizarse más. El nombre de mi tabla en plural y en minúsculas. ¿De acuerdo? Como les comentaba, el día de hoy vamos a entender cómo funcionan nuestras tablas y para esto vamos a estar ayudándonos de los diagramas de entidad-relación o ERDs por sus siglas en inglés. Esta va a ser una manera en la que yo, como más visual, de poder ver cómo voy a estar trabajando en mi base de datos. Siempre tiene que haber una planificación antes de poder, pues, empezar a utilizar la base de datos. Entonces, vamos a aprender un poquito sobre eso y sin más, voy a comenzar compartiéndoles mi pantalla para comenzar. Perfecto.
Ahí está entonces. Listo. Entonces, normalmente en MySQL Workbench lo primero que vamos a ver es esta pantalla en la cual yo puedo estar colocando las diferentes conexiones, las diferentes, sí, conexiones que podemos realizar, las diferentes instancias a las que me puedo conectar. Por default debe de venir una instancia que es la instancia local, que es la correspondiente al servidor que ustedes tienen en su computadora de MySQL, al MySQL de la instancia local que tienen en su computadora. El día de hoy, la verdad es que no nos vamos a conectar todavía al servidor local que ustedes tienen instalado, sino que nos vamos a ir a esta segunda pestañita que viene por acá, que dice, bueno, que son como unos diagramas que se conectan. Y bueno, aquí voy a estar creando entonces los diferentes modelos. A partir de esos modelos, nosotros vamos a poder crear mi diagrama de entidad-relación y por consecuente vamos a también poder crear mis bases de datos de una manera bastante rápida y sencilla. Entonces les voy a pedir lo siguiente. Vamos a hacer clic por aquí al botoncito de más al lado de modelos. Y estando aquí, entonces vamos a ver un par de cosas. Primero, me crea un esquema físico. Eso significa que yo estoy creando mi esquema o base de datos con el nombre que aparece por aquí. Por default, siempre me va a aparecer MyDB. Ahí entonces, para cambiar ese nombre, le voy a dar doble clic. Ahí está. Y por acá voy a estar entonces colocando el nombre que quisiera para mi base de datos. En este momento, el nombre de la base de datos que yo voy a escoger va a ser esquema-experis. Después, en la parte de abajo, me aparecen dos cosas, el character set y la collation. Mi character set voy a estar eligiendo UTF-8 para poder utilizar acentos, tildes, ñes, símbolos especiales. Y voy a estar eligiendo también UTF-8 General CI. Existen muchas collations aquí, pero esta en específico me va a permitir poder hacer búsquedas de textos sin, para que no fuera case sensitive, es decir, yo pudiera buscar todo en mayúscula el texto hola o todo en minúscula el texto hola y me lo va a poder encontrar. UTF-8 General CI también me ignora los acentos, o sea, me ignora buscar acentos. Entonces, si yo busco, por ejemplo, balón con acento y balón sin acento, cualquiera de las dos formas, sí me va a regresar la información. Entonces, aquí está. Esto sería lo primero que vamos a estar haciendo. Cambiar el nombre por default que viene para mi modelo en el esquema y cambiar el tipo de caracteres y la colación que se utiliza aquí. Entonces, aquí me voy a quedar un segundito. Perfecto. Y después de eso ya inmediatamente me va a hacer el cambio de nombre. Yo puedo desenfocar el schema name y ya me va a venir que ya hice ese cambio. Puedo cerrar esta pestañita, me voy a ir un poquito más hacia arriba y ahí es en donde me viene para crear un diagrama. Entonces voy a estar creando un nuevo diagrama. La verdad es que aquí tú pudieras crear múltiples diagramas. Yo les recomiendo por cada modelo que ustedes estén realizando, por cada esquema, realicen solamente un diagrama. Puede ser un poquito confuso que después tengas que dividir la base de datos en otras diferentes bases de datos. Vamos a intentar que por cada modelo se cree solamente una base de datos y un diagrama, que sea mi diagrama principal en el que voy a estar colocando toda la información. Además de esto, ya tocando este tema, chicos, me gustaría comentarles que también vamos a intentar tener una base de datos por cada proyecto que realicemos. No intentemos como combinar tablas, o sea, que tener en una base de datos tablas que son para un proyecto, tablas que son para otro proyecto. Intentemos que la base de datos que yo estoy utilizando sea para un proyecto nada más, que no esté combinando ahí proyectos, porque también
suele llegar pues, más que a ser confuso, como a hacer una mala práctica y puede llegar a, pues, no sé, podemos llegar a recurrir a algunos errores que se pueden evitar. Entonces, estando aquí en la cuadrícula, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que saber es, claro, yo voy a estar pensando en una tabla para, para planificar. Voy a planificar una tablita. Entonces, lo primero que voy a hacer para hacer ese diagrama, para comenzar con nuestro diagrama, es hacer clic aquí. Este botoncito de aquí, este icono, me permite crear una nueva tabla. Entonces, hago clic en el botoncito, en ese icono, y después puedo hacer clic en cualquier parte de mi cuadrícula y me va a crear entonces una nueva tabla. Para editar esa tabla, porque claro, me aparece mi tabla, me aparece sin columnas y me aparece con un nombre por default. Entonces, para editar lo que yo tengo hasta ahora de esa tabla, ¿Puedes mostrar otra vez qué botón? claro que sí, Oh, con muchísimo gusto. Ahí va. Entonces, es este botoncito que tenemos por aquí. gracias. ¿Listo? Hago clic en él una vez y después de eso hago clic en cualquier parte de la cuadrícula. Por un segundo creí que me iban a decir, no estás compartiendo pantalla otra vez. No, pero sí, sí estoy compartiendo. No, no. Bien, entonces hago clic en cualquier parte de mi cuadrícula para generar esa nueva tabla que necesitamos. Y ahora para cambiarla voy a darle doble clic. Y estando aquí entonces vamos a ver algunas opciones. En la parte superior, ojo también, quería comentarles que la interfaz gráfica en Mac y en Windows suele ser un poquito diferente. En Windows creo que no te da permiso, o sea, no te permite hacer esto más grande y más pequeño, nada más para que lo tomen en cuenta. Entonces, para cambiar el nombre de mi tablita, aquí mismo me aparece el nombre por default. Yo a esta tabla voy a comenzar haciendo una tabla de usuarios. Y después, en la parte de abajo, me viene el espacio para yo crear las distintas columnas que van a estar almacenando la información. Entonces, como les dije en un principio de la clase, por defecto siempre tenemos que guardar o siempre que tenemos que tomar el espacio para tener un identificador. Mi identificador va a ser mi primary key, mi llave primaria. Este debe de ser único, irrepetible y por default yo les recomiendo siempre utilizar autoincremento. ¿Qué es ese autoincremento? Mi autoincremento me ayuda a que esa columna en específico vaya siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y que yo no tenga que revisar cuál fue el último identificador que se creó para luego aumentar uno. No. Mi autoincremento, mi opción de autoincremento me permite que yo no tenga que pensar en saber cuál es el identificador que le voy a asignar a mi registro, sino que simplemente va a ir al siguiente y va a ir al siguiente y va a ir al siguiente. Entonces, comienza en uno y solito se va autoincrementando. Dicho esto, entonces, cuando ustedes vayan a colocar esa primera columna, vamos a hacer clic para editar, como nos dice ahí, me viene también ID usuarios. Yo aquí voy a quitarle esa partecita extra que dice usuarios para que sea solamente ID. Y también por default me va a estar seleccionando otras dos opciones. PK. ¿Qué significa PK? PK es Primary Key. Mi identificador va a tener una llave, va a ser la llave primaria, y después viene NN. ¿Qué significa NN? Significa not null. Ese dato no puede ser vacío. Recordemos que null es algo vacío y entonces estoy diciendo que este dato en específico no puede ser vacío, not null. Por último, manualmente nosotros vamos a estar eligiendo AI. Como les comentaba hace un momento, AI es para que nosotros tengamos el autoincremento y que no tengamos que pensar en qué valor va a estar teniendo esa columna. Siguiente, aquí voy a colocar, por ejemplo, nombre. Y aquí notarán lo siguiente. Por default me aparece el tipo de dato varchar. ¿Qué significa varchar? Mi varchar me va a permitir colocar una cantidad, bueno, va a colocar caracteres en general
puedo colocar letras, números, símbolos, espacios, lo que yo necesite en ese espacio de varchar. Y en varchar nosotros tenemos que especificar cuántos caracteres se van a estar almacenando como máximo. Es decir, por ejemplo, lo que estoy diciendo en este momento, quiero que mi nombre tenga un máximo de 45 caracteres. Ahora, este varchar tiene un límite. ¿Qué significa eso? Que tiene un máximo número de caracteres que yo pudiera colocar. Y ese es 255. Tengo como máximo 255 caracteres para varchar. Bueno, ¿y qué pasa si quiero más caracteres? Por ejemplo, aquí lo voy a dejar en 45. Espero que nadie tenga un nombre mayor a 255 caracteres. Pero ¿qué pasa si yo tengo una columna como, vamos a pensar, biografía? Que aquí ya pudiera yo explayarme y decir, ay, pues bueno, Cintia Castillo, nací el 10 de agosto de tal año, ya soy como un poquito más extenso en lo que quiero colocar y 255 caracteres no me serían suficientes. Entonces, ¿qué tipo de dato vamos a estar utilizando aquí? Yo puedo utilizar algo llamado text. Y aquí les voy a pedir que sea text, te lo pone por default con paréntesis, pero vamos a ponerlo sin paréntesis, solo text. Y text, ¿cuántos caracteres son? No me lo sé de memoria, entonces los reviso en este segundo, denme un segundito. Text MySQL 6. Y text puede tener un máximo de 65.535 caracteres. Entonces ya me da un poquito más de espacio para poder explayarme en la biografía que vaya a tener mi usuario. ¿De acuerdo? Y así también tenemos, por ejemplo, medium text, tenemos tiny text. Entonces, tenemos diferentes medidas que podemos utilizar para guardar la información. Todo esto es parte de la planificación que nosotros necesitamos realizar en nuestra base de datos. Si yo sé que va a ser un texto largo, que va a ser un texto extenso, bueno, pues entonces utilizo como data type text. Si yo sé que solo voy a estar guardando 20 caracteres, porque va a ser, por ejemplo, el número exterior de una dirección, bueno, pues entonces yo ya voy a especificar que varchar va a ser de tantos caracteres. Aquí es en donde nosotros comenzamos con nuestra planificación. ¿Qué más voy a colocar por acá? Vamos a colocar por... Duda. Los atributos son sin acentos, sin tildes, ¿verdad? El nombre de mi columna vamos a intentar que sea sin acentos exactamente. Sin embargo, ya el contenido que va a tener sí puede incluir acentos. Por eso estamos colocando el tipo de... Ay, aquí les voy a recordar un poquito. Estamos utilizando el charset UTF-8 para poder utilizar acentos en el interior, o sea, en lo que va a tener como valor mi columna. Pero intentemos que los nombres de mis columnas sean sin acentos. Exacto. Ok, gracias. Listo, con gusto. Buenísimo. ¿Qué otros tipos de datos podemos utilizar o podemos guardar? Por aquí yo pudiera guardar, por ejemplo, la edad de mi usuario, que ojo, esto yo les recomendaría que no guarden edades, sino que mejor guarden fechas de nacimiento. Pero bueno, aquí nada más por ejemplificar, yo pudiera guardar la edad de mi usuario. Y bueno, el tipo de dato que podemos utilizar es INT. Yo quiero guardar en esta columna un número entero. Antes, estos INTs también iban acompañados de cuántos números necesitaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ponía un INT 11, que era el máximo, y entonces INT 11 y era que yo podía poner hasta 11 numerales. Ahorita ya eso quedó en el pasado, simplemente coloco INT y va a ser mi número entero. ¿De acuerdo? Y aquí también les voy a mostrar, chicos, otras dos columnas que me gustaría que tratáramos de integrar siempre en nuestras tablas. Estas dos van a representar cuándo se creó el registro y cuándo se actualizó por última vez el registro. Estas dos, normalmente tú pensarías, ay, pues ¿para qué me va a servir eso? Pero suele ser importante a la hora del desarrollo el saber cuándo se está registrando por primera vez un nuevo usuario,
cuándo yo hice la última actualización. Esto es simplemente para tener un poquito más de control en las aplicaciones que vayamos a estar haciendo. Entonces les voy a pedir que coloquemos siempre o intentemos colocar siempre una columna llamada Created At. Y esta columna, como voy a estar guardando ahí la fecha y hora en la que se creó el registro, voy a estar utilizando como data type DateTime. DateTime es fecha y hora. DateTime. Voy a crear otra más que va a ser Updated At. Y aquí voy a estar guardando cuándo se actualizó por última vez ese registro, un registro en específico. También voy a estar utilizando DateTime. Aquí también vamos a poder hacer un pequeño detallito. Si bien hace un momento vimos que al seleccionar la opción de autoincremento, ya yo no me tengo que preocupar por saber cuál va a ser el identificador de cada uno de mis registros, sino que de manera automática me va a dar un valor. Aquí también nosotros podemos elegir un valor por default para estas dos columnas, para que cuando nosotros estemos haciendo un registro de un nuevo usuario, por ejemplo, aquí, no me tenga que preocupar en también ingresar esa información, sino que de manera automática ya haya un valor para estas dos columnas. Entonces, voy a seleccionar el Created Ad que acabamos de hacer hace un momento. Voy a dar clic derecho y por aquí me van a venir algunas opciones de valores por default. Voy a elegir la que dice Default Current Timestamp. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Va a poner una estampa en el momento en el que se cree un nuevo usuario. Default Current Timestamp. Esa estampa es la fecha y hora en la que se está haciendo la creación. Entonces elijo Default Current Timestamp. Y para mi Updated Ad va a ser algo parecido. De nuevo, hacemos clic derecho y ahora voy a elegir la opción que dice Default Current Timestamp on Update Current Timestamp. Hago clic ahí y entonces ya de manera automática esa información va a ser ingresada. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esta planificación? Por ahí sí hay algunos de ustedes que todavía no estaba tan familiarizado con las bases de datos. Pudiéramos poner como ejemplo que puede ser algo parecido a una tablita de Excel. Una tablita de Excel, por ejemplo, yo estoy en este momento creando una tabla de usuarios, la cual va a tener la columna de identificador, nombre, biografía, edad, su created ad y su updated ad. Estas son las columnas que a nosotros establecimos hace un momento. Y claro, más adelante, ya conforme vayamos avanzando, nosotros vamos a poder ingresar información aquí. Por ejemplo, mi identificador 1 de Elena de Troya, la biografía vamos a ponerle nació en tacatacatacatán, edad vamos a ponerle 20, se creó hoy siendo 4 de marzo 2024, se actualizó el día de hoy también. Una segunda columna que sea Juana de Arco, nacida el tacatacatacatán, 18, edad, se creó y se actualizó hoy. Entonces, lo que estamos haciendo apenas es el cascarón, por decirlo así. Estamos apenas comenzando a ver qué es lo que yo necesito, cuáles son las necesidades de la aplicación que estemos realizando para que entonces después esta pueda ser llenada con la información. Perfecto. Voy a regresar hacia MySQL Workbench por si alguien todavía está anotando algunas cositas. Perfecto. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Ok. Perfecto. Vale, pues. Les comentaba entonces hace un momento que MySQL es una base de datos relacional.
Lo que significa que yo, claro, mi base de datos, al ser algo que necesita guardar, o que probablemente vaya a estar guardando mucha información, pues yo voy a tener múltiples tablas en las cuales voy a estar guardando esa información. Y esas tablas pueden relacionarse entre ellas. Aquí, chicos, existen 3 tipos diferentes de relaciones. Tenemos las relaciones de uno a uno, tenemos las relaciones de uno a muchos y tenemos las relaciones de muchos a muchos. Los vamos a ver con detalle en un momentito más, no se preocupen. Y vamos a comenzar viendo las relaciones de uno a uno. Por ejemplo, yo como usuario quiero tener una dirección. Solo puedo tener una dirección, el lugar en el que vivo y ya. Y mi dirección, a su vez, solamente está relacionada a un usuario. Un usuario relacionado a una dirección, mi dirección solamente está relacionada a un usuario. Solamente le puede pertenecer a un usuario. Relaciones de uno a uno. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ahí va. Así como nosotros tenemos llaves primarias, que es la que me indica el identificador del usuario, aquí también vamos a tener algo llamado llaves foráneas. Y mi llave foránea va a hacer referencia a aquel registro al que me voy a estar relacionando. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con una tablita de direcciones ahora. Las chicos de Windows, por acá del lado izquierdo deben, o sea, si no pueden visualizar, así como yo, si no pueden visualizar el icono para crear una nueva tabla, pueden, ahí como, les va a venir como un triangulito y ahí en el triangulito van a ver para volver a crear una tabla. Los chicos de Mac simplemente pueden bajar esto un poquito hasta poder visualizar el icono de la creación de una nueva tabla. Entonces voy a hacer clic en el icono de la tablita y voy a colocar mi tabla en donde ustedes quieran dentro de la cuadrícula. Yo la voy a colocar aquí al lado derecho de usuarios. De nuevo, para editar una tabla, hacemos doble clic a la tablita. Y aquí entonces voy a estar creando una tabla de direcciones. Creamos la tabla de direcciones. Hago doble clic para comenzar a crear las columnas. Voy a crear, por ejemplo, siempre mi identificador primero. Esta va a tener PK, Primary Key, NN, Not Null, y yo manualmente voy a colocarle el autoincremento. Voy a colocar calle para mi dirección. Voy a colocar número exterior. Vamos a decir que el número exterior queremos que sea de máximo 10 caracteres. Número interior, también, de unos 10 caracteres. Y vamos a poner ciudad. Perfecto. Dijimos hace un momento que vamos a estar agregando 2 columnas al final. ¿Me pudieran recordar qué 2 columnas vamos a estar colocando? Created at, updated at. Perfecto, muchísimas gracias. Created at, que debe de tener el date time, trabalenguas. Y updated at, que también va a tener el date time. Recordemos que estas dos columnas pueden tener un valor por default para que nosotros no nos estemos preocupando por ingresar también esa información. Entonces voy a seleccionar la columna de Created At, voy a dar clic derecho y voy a elegir la opción que dice Default Current Timestamp. Algo parecido para mi siguiente columna, Updated At, voy a dar clic derecho y voy a elegir la opción que dice Default Current Timestamp con Update Current Timestamp. Aquí me voy a quedar un momentito para aquellos que están anotando todavía.
Ahora entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en este momento? Me voy a estar ayudando hoy del Excel. Es como si nosotros entonces en el Excel tuviéramos esta otra partecita. Estoy creando direcciones con su identificador, calle, número interior, número exterior, ciudad, created at, updated at. Estas serían entonces mis columnas. Y claro, vamos a poner aquí dos direcciones. Vamos a poner Avenida Puesta del Sol, número interior 11, número exterior 22, ciudad Guadalajara, created at, vamos a dejarle esto mismo. Y vamos a poner Boulevard Caña, número interior 33, número exterior 22, y vamos a decir que es en la Ciudad de México. Creo hoy, se actualizó hoy. Entonces, yo quisiera decir que Elena de Troya, que tengo aquí arriba, tiene la dirección 2 de Boulevard de la Calle, y que Juana de Arco tiene la dirección 1 en Avenida Puesta del Sol. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo? Les comentaba entonces que vamos a tener también la manera en la que nosotros vamos a estar relacionando. Va a ser a partir de foreign keys, de llaves foráneas. Esa foreign key va a estar dentro de nuestra tablita como una columna más. Por ejemplo, dirección-ID. Y esta columna me va a indicar o va a hacer referencia al identificador de la tablita a la que me estoy relacionando. Lo que significa que si yo quiero que Elena de Troya, su dirección sea Boulevard Caña, entonces aquí ella tendría como valor en dirección-ID el 2. Y Juana de Arco, con identificador 2, tendría la dirección 1. Yo estoy creando una llave foránea para relacionar la tabla con otra de las tablas que tengo dentro de mi esquema. Perfecto. Vamos a ver entonces cómo colocar todo eso. Regreso a MySQL Workbench y entonces ya tengo las dos tablitas creadas. Y del lado izquierdo, chicos, ustedes deben de ver algunos botoncitos por acá que dice 11, 1N, 11, 1N. Vamos a estar eligiendo este con líneas punteadas que dice 11. En la parte inferior va a venir o debe de decir, selecciona la tabla que quieres que reciba la llave foránea. Nosotros, claro, en el ejemplo que vimos hace un momento en el Excel, estábamos diciendo que queríamos que la columna extra o esa llave foránea que nosotros vamos a estar colocando, pues la vamos a colocar en usuarios. Por lo tanto, eso es lo que me está preguntando o eso es lo que me está indicando aquí. Haz clic primero en la tablita en la que quieres que veamos la llave foránea en usuarios y después haz clic en la que, bueno, a la tabla a la cual quieres que se relacione. De usuarios, hago clic en direcciones. Ahí entonces, en ese segundo, en ese momento, voy a poder ver esa llave foránea, esa nueva columna a la cual voy a estar haciendo referencia. Direcciones-ID. ¿Y qué significa eso? Que ya con esto yo voy a estar haciendo referencia al identificador de mi dirección. Inclusive si paso como mi mouse por ahí, me está diciendo que direcciones-ID va a representar el identificador de mi dirección. Ya nada más para también como por convencionalismo, como por buena práctica, voy a cambiar que el nombre, en vez de que se llame direcciones-ID, se llame dirección-ID.
Estoy haciendo una relación de 1 a 1 con la tabla, entre mi tabla de usuarios y mi tabla de direcciones, en donde la llave foránea se encuentra en la tabla de usuarios y claro, el contenido que ésta va a tener va a representar el identificador de la dirección a la cual se está relacionando mi registro. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Todo bien. Ok, Claro. ok. Perfecto. Buenísimo, chicos. Entonces, esa sería mi relación de 1 a 1. Tenemos más, dijimos. Tenemos relaciones de 1 a muchos. ¿Y en qué va a consistir mi relación de 1 a muchos? Yo como usuario, por ejemplo, pensémoslo como si fueran pedidos en Amazon. Yo como usuario puedo crear múltiples pedidos de Amazon. Cintia compró el día de hoy, compró el día de mañana, compró el viernes. Tengo 3 diferentes pedidos, pero cada uno de esos pedidos, el pedido de 50 pesos, el pedido de 100 pesos, el pedido de 150 pesos, esos pertenecen a un solo usuario. El usuario puede crear múltiples pedidos, sin embargo, mi pedido solamente le pertenece a un usuario. Esa sería mi relación de 1 a muchos. ¿Qué significa eso? Aquí también vamos a tener una llave foránea. ¿En dónde estaría mi llave foránea? Como yo sé que mi pedido solo le pertenece a un usuario, en este caso, mi pedido es el que va a tener la llave foránea. Vamos a ver. Primero vamos a verlo en el Excel y luego ya lo vamos a ver cómo establecer eso en Workbench. Imaginando entonces, yo tengo una tablita de pedidos que tiene un identificador, que tiene el total de mi pedido, que tiene el total del envío y que tiene nada más el created ad y updated ad. Tengo el pedido 1, que fue de 300 pesos, perdón, con un envío de 50, que se creó hoy. Tengo un envío, perdón, un pedido 2, que con un total de 500 pesos, que tiene 10 pesos de envío, que se creó el día 2 de marzo. Tengo otro pedido más, que fue de 50 pesos, que no tuvo envío, que se creó el 1 de marzo. Entonces dijimos, cada uno de mis pedidos solamente se puede relacionar a un usuario. El pedido 1 lo hizo Elena, el pedido 2 lo hizo Juana, el pedido 3 lo hizo Juana otra vez. Lo que significa que mi tabla de pedidos es la que va a tener la llave foránea, va a tener una columna dedicada al usuario al cual se está relacionando. Y entonces, aquí yo voy a establecer cuál es el identificador de la persona que creó el pedido, del usuario que creó el pedido. Mi pedido 1 es de Elena, mi pedido 2 es de Juana y mi pedido 3 es de Juana también. Juana tiene múltiples pedidos. Sin embargo, el pedido solamente tiene un usuario. Vamos a ver. Regreso a MySQL Workbench. Entonces, el primer pasito sería crear la tabla. Entonces, de nuevo, haciendo clic a este botoncito de por acá, coloco la tabla en cualquier parte de la cuadrícula, hago doble clic para editarla y coloco entonces, creo mi tabla de pedidos. Recuerden, por buena práctica, intentemos que las tablas sean todas en minúsculas, sean en plural. Y entonces mi tablita de pedidos va a tener su identificador con autoincremento.
el total. Aquí voy a estar utilizando float, porque claro, pudieran ser 100 pesos con 50 centavos. Pudieran ser 99.99 mi total. Y entonces a través del data type float yo puedo poner esos decimales. Voy a poner envío también con data type float. Y mi created at, que va a ser date time. Y mi updated at, que va a ser date time también. Vamos a ver. Así luciría entonces mi tablita de pedidos. Y aquí me voy a quedar un momentito para aquellos que están anotando todavía. Bien. Dijimos entonces, yo quiero relacionar mi tabla de usuarios y mi tabla de pedidos. Mi relación va a ser de 1 a muchos, porque mi usuario puede tener múltiples pedidos, pero mi pedido solo tiene uno de su contraparte. Mi pedido solamente está relacionado a un usuario, 1 a muchos. Para esto entonces voy a estar eligiendo la opción en la que dice 1N. Y aquí entonces, también en la parte inferior, me dice primero, selecciona la tabla que va a estar recibiendo la llave foránea. ¿Dónde está mi llave foránea? En aquella tabla que solo tiene uno de su contraparte. Usuario tiene muchos pedidos, usuario no tiene la llave foránea, pedidos tiene un usuario nada más, mi pedido solo se relaciona a un usuario, por lo tanto mi pedido es el que va a tener la llave foránea. Hago clic primero en pedidos, luego en usuarios, y de esa manera entonces automáticamente ya puedo visualizar la llave foránea en la tablita de pedidos. Mi llave foránea es esta con el puntito rojo, con el diamante rojo, y ya nada más también por convencionalismo, vamos a cambiar que en vez de que se llame usuarios-id, se llame usuario-id. Entonces voy a hacer doble clic. Y creo que la bajé demasiado. Ahí está. Y nada más. Usuarios-id, y se llame usuario-id. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Buenísimo. Nos queda solamente un tipo de relación. Mis relaciones de muchos a muchos. ¿Qué vamos a estar haciendo aquí? Voy a ponerles el siguiente ejemplo. Yo, Cintia Castillo, tengo múltiples hobbies. A mí me gusta leer, me gusta hacer ejercicio, me gusta ver películas, me gusta ver series. Múltiples hobbies. Pero también a Diego también le gusta leer. Y Diego anda también en bicicleta. Y a Juan le gusta andar en bicicleta también. Y le gusta jugar videojuegos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Mi usuario pudiera tener múltiples hobbies y a su vez esos hobbies pueden pertenecerle a múltiples usuarios. A mí me gusta leer, a Juan también le gusta leer, a Diego también le gusta leer, a Alan también le gusta leer. Yo también tengo como hobbies esto y esto. Entonces, ahí es en donde nosotros vemos mi relación de muchos a muchos. Un solo registro de usuario se relaciona con múltiples hobbies. Un solo hobby se relaciona con múltiples usuarios. Muchos a muchos. Entonces, vamos a verlo. ¿Qué va a consistir esto?
yo voy a tener, por ejemplo, vamos a crear por acá una tablita de hobbies, de hobbies, de hobbies. Ahí está. Los chicos de Mac, en la interfaz gráfica tiene un pequeño bug. Cuando tú haces hasta abajo como la configuración de tu tabla y luego la subes, te deja de aparecer el espacio para cambiar el nombre. Sin embargo, sí está el espacio, pero como que está invisible. Entonces sí, eso suele pasar. Ahorita por eso escribí sin querer hobbies. Pero sí está ahí el espacio. Anyways, vamos para mi hobby. Voy a crear simplemente su identificador que va a tener autoincremento. Voy a estar colocando la actividad. La voy a dejar como varchar 45 y voy a estar creando la columna de created at es daytime. Updated at es daytime también. Y listo. Eso es todo lo que voy a colocar para esta. Ah, bueno, recordemos que vamos a estar eligiendo el valor por default. Hago clic derecho, elijo default current timestamp para que entonces cuando se cree un nuevo registro se coloque la estampa de la fecha y hora en la que se está registrando. Selecciono updated at, hacemos clic derecho y elegimos la opción que dice default current timestamp on update current timestamp. Ahí está. Perfectísimo. Ahora entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando aquí? Vamos primero al Excel a visualizarlo y después vamos a ver cómo realizar todo esto. Voy por acá abajo a colocar otra vez la tablita de usuarios que hace un momento creamos aquí en el Excel. Voy entonces a estar creando también hobbies, que dijimos nada más tenían identificador, actividad, cuándo se creó, cuándo se actualizó. Y voy a tener leer, hacer ejercicio, jugar videojuegos, tejer, ver series y ya, por lo pronto. Y esos tienen identificador 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a poner que todas se crearon el día de hoy. Uy. Bueno, vamos así. Perfecto. ¿Cómo voy a estar haciendo entonces mi relación? Hace un momento decíamos entonces que normalmente nosotros vamos a estar utilizando llaves foráneas para indicar específicamente a qué registro estoy relacionándome de la tablita que estoy haciendo match, ¿no? Entonces, claro, de mis usuarios, al hacer la relación con direcciones, tengo una llave foránea llamada dirección ID que va a hacer referencia al identificador de la dirección a la cual me estoy relacionando. Para mis pedidos, yo sé que mi pedido tiene una columna usuario-ID que va a hacer referencia a cuál específicamente de los usuarios a cuál me relaciono. Pero aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo no puedo decir, bueno, en mis usuarios creo una columna que sea el hobby, porque yo sé que me puedo relacionar con múltiples hobbies. Mi usuario puede tener múltiples hobbies. Pero tampoco puedo decir, bueno, en mi tablita de hobbies crea una columna para poder relacionarla con un usuario. Porque mi usuario puede tener, porque mi hobby también puede relacionarse a múltiples usuarios. Y entonces, ¿cuál va a ser la solución aquí? ¿Qué es lo que yo voy a estar haciendo? Yo voy a estar ayudándome de una tablita extra que por default nos pone el nombre usuario has hobbies. Y esta tablita extra va a contener el identificador del usuario
y el identificador del hobby. Y entonces, con esto, nosotros podemos identificar ahora sí el usuario y el hobby que puede tener. Mi usuario 1 tiene el hobby 1. Mi usuario 1 tiene el hobby 3. Mi usuario 2 tiene el hobby 3 también. Mi usuario 2 tiene el hobby 5. Mi usuario 2 tiene el hobby 4. Y entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Yo aquí, esta nueva tablita que nosotros estamos generando, tiene dos llaves foráneas. Tiene la llave foránea que se va a enlazar o que va a hacer referencia al identificador del usuario. Y tiene la llave foránea que va a hacer referencia al identificador del hobby. Para que entonces nosotros podamos decir, ok, el usuario con identificador 1, Elena de Troya, tiene el hobby con identificador 1, leer. Elena tiene como hobby leer. Elena tiene como hobby jugar videojuegos. El usuario con identificador 2, Juana de Arco, tiene el hobby con identificador 3, jugar videojuegos. Juana de Arco juega videojuegos. Juana de Arco tiene el hobby 5, que es ver series. Juana de Arco tiene el hobby 4, que es tejer. Entonces, estamos creando una tablita auxiliar que va a tener simplemente dos llaves foráneas que hacen referencia a esa relación de muchos a muchos que nosotros queremos crear. Vamos a verlo. Entonces, en MySQL Workbench ya habíamos creado una tablita de hobbies, ya teníamos previamente nuestra tabla de usuarios, simplemente ahora tenemos que relacionar una y otra. Y lo que vamos a estar haciendo es, vamos a seleccionar esta opción que dice NM, y vamos a seleccionar, la verdad es que el orden aquí importa poco porque estamos haciendo mi relación de muchos a muchos. Hago clic en hobbies, es más, mejor al revés. Hago clic en usuarios, hago clic en hobbies y de manera automática se crea esa nueva tablita. Voy a acomodar todo esto un poquito. Ahí. Por acá abajo. Ahí está. Y entonces, ahora sí, está creándose de manera automática usuarios has hobbies. ¿Y qué veo en usuarios has hobbies? Le voy a dar doble clic. Usuarios has hobbies tiene como llave primaria, como llaves primaria, usuarios-id, hobbies-id, que cada uno hace referencia a la tablita a la cual nos estamos relacionando. Aquí, cuando paso mi mouse sobre hobbies, puedo ver que el identificador de hobbies-id, hace referencia al identificador del hobby. Usuario-id va a hacer referencia al identificador del usuario. Y entonces, ahora sí, al tener ya esa relación, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar simplemente referencias que vamos a estar haciendo. Este identificador, este usuario 1, hobby 2. Este usuario 1, hobby 3. Este usuario 2, hobby 4. Estamos teniendo llaves foráneas que hacen referencia a la tablita a la cual me estoy relacionando. Y aquí entonces solamente vamos a estar guardando esos identificadores que tienen mis referencias. Y luego con esa tabla de identificadores también se puede relacionarlas con todas las demás, ¿no? Por supuesto que sí. Correcto. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí? Voy a bajar esto un poquito para que podamos ver el panorama completo y las tres diferentes tipos de relaciones que vimos ahora. Yo tengo una duda sobre las relaciones. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre las punteadas y las no punteadas? Porque veo que dice lo mismo.
uno a uno, pero la línea es diferente. Perfecto, me encanta esta pregunta, chicos. Ahí va. Cuando nosotros estamos utilizando la llave, digo, la referencia, bueno, el tipo de relación con puntitos, como dashed, lo que estamos haciendo es simplemente relacionarnos a la tabla. Yo estoy haciendo, por ejemplo, aquí de usuarios y direcciones, estoy haciendo una relación entre ambas y mi relación queda nada más ahí. ¿Qué pasa si yo utilizo la línea recta? Lo que va a suceder es que todas las llaves foráneas que mi tabla tuviera también van a ser heredadas en otras relaciones que vayan a existir. ¿A qué me refiero con esto? Si recuerdan, nosotros hicimos hace un momento una relación de 1 a 1 entre usuarios y direcciones, lo cual me creó una llave foránea dirección-id. Y después, usuarios y pedidos los relacionamos en donde pedidos hacía referencia o tenía aquí la llave foránea usuario-id. ¿Qué hubiera sucedido si yo todas esas las hubiera colocado con la línea recta? Algo que hubiera sucedido es que usuarios, al tener como llave foránea dirección-id y pedidos, al querer que usuario sea su llave foránea, aquí también hubiera heredado de alguna manera dirección-id. Entonces, déjame ver si lo podemos ejemplificar. Déjame le quito esta relación. Si ustedes quieren quitar alguna relación, simplemente hacen clic derecho y le pones delete y ahí te va a quitar la relación. Voy a quitarla aquí. Voy a quitarla acá para que lo podamos ver. Delete. Y entonces les decía, vamos a hacer la relación de 1 a 1 con la línea recta, 1 a 1, y luego 1 a muchos con línea recta, 1 a muchos. Y si se fijan, aquí lo podemos ver clarito, clarito, estoy heredando también la llave foránea que usuarios tienen. Me está dando también como referencia dirección-id. Entonces, todo va a depender de la lógica que ustedes tengan. Si también creen en pedidos necesitar esa dirección-id, pues adelante, podemos utilizar este tipo de relaciones. Son non-identifying e identifying. Esa es la única referencia. Que yo voy a estar también heredando o también voy a estar agregando las llaves foráneas de la tabla a la cual me estoy relacionando. Perfecto. Espero que haya quedado claro. Voy a regresarlo a como estaba antes. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo bien por ahora? Un segundito. Creo que ahí está. Alguien está en sala de espera. Ok. Vale, pues. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de ver. Entonces, claro, nosotros a través de nuestras bases de datos vamos a estar guardando la información que nuestra aplicación web más adelante va a necesitar. ¿Y en qué consiste mi base de datos? Mi base de datos se conforma por tablas y estas tablas a su vez tienen columnas. Columnas en las cuales vamos a poder guardar allí la información, en las cuales nosotros vamos a poder guardar los datos. Estas columnas nosotros podemos establecerlas con diferentes tipos de datos. Por ejemplo, varchar, si sé que voy a estar utilizando una combinación de caracteres, números, símbolos, letras. Puedo utilizar text para texto un poquito o para información un poco más extensa. Puedo utilizar int para números enteros, datetime para fecha y hora, float para números con decimales. Entonces, en la planificación que nosotros vayamos a hacer de nuestra base de datos, una de las tareas principales es saber a través de qué, o más bien, qué tipo de datos se va a estar utilizando para cada una de las columnas que yo voy a tener. Ese sería uno de los principales objetivos de hacer esta planificación. Vimos también que
vamos a estar colocando siempre un identificador por cada uno de los registros. Todas mis tablas deben de contar con una columna de identificador. Este identificador va a ser nuestra llave primaria, va a ser único e irrepetible, va a tener not null, lo que significa que no puede ser vacío, y vamos a estar colocándole manualmente la opción de autoincremento. ¿Para qué? Para que se genere de manera automática y que vaya aumentando conforme se va registrando más gente. Yo ya no me voy a preocupar por decir, ay, este es el identificador 1. A esta nueva persona ponle el identificador 2 porque antes teníamos el 1. Y a esta nueva persona ponle el identificador 3 porque no. Eso se acabó. Simplemente al tener ese autoincremento, solito se va a estar colocando. Solo se va a colocar esa información. Vimos también que MySQL es una base de datos relacional, lo que significa que, claro, mi base de datos o esquema consiste en múltiples tablas y al ser relacional yo puedo relacionar una con otra. Mi usuario, direcciones, mi usuario con pedidos, mi usuario con hobbies. Y aquí vimos también que tenemos 3 tipos diferentes de relaciones. Nuestras relaciones de 1 a 1, en la cual mi registro solamente se relaciona a uno de su contraparte y a su vez esa tablita se relaciona solamente con uno de la tabla original. Usuario, mi usuario solamente puede tener una dirección y mi dirección solamente está relacionada a un usuario. Tenemos mis relaciones de uno a muchos, en donde, por ejemplo, mi usuario puede tener múltiples pedidos, mi usuario puede relacionarse a múltiples registros de la tabla pedidos. Sin embargo, mi registro, un registro de la tabla de pedidos, solamente puede relacionarse con un usuario. El pedido 5 de 100 pesos solamente puede relacionarse con Elena de Troya. Solamente puede relacionarse con un usuario. Solamente un usuario lo creó. Por último, tenemos mis relaciones de muchos a muchos. ¿Qué hace mi relación de muchos a muchos? Pues así como lo dice, un registro puede relacionarse a muchos de su contraparte y a su vez puede ser relacionado con muchos de la tabla original. Mi usuario puede tener múltiples hobbies. Juana de Arco puede querer leer, bailar, hacer ejercicio, jugar videojuegos. Juana de Arco se relaciona a muchos hobbies. Y leer puede pertenecerle a muchos usuarios, puede estar en la lista de hobbies de muchos usuarios. Leer puede ser válido para Pablo Picasso, leer puede ser válido para Elena de Troya, leer puede ser válido para Juana de Arco. Entonces ahí tenemos mi relación de muchos a muchos. Perfecto, chicos. A continuación, entonces, les voy a estar poniendo 3 ejercicios para practicar un poquito esta creación de tablas, esta creación de diagramas de entidad-relación. Ahora, quiero recordarles que este es solamente una planificación. Es un dibujo, por así decirlo, es un diagrama que nosotros estamos haciendo para planificar qué es o cuáles son las necesidades, identificar cuáles son las necesidades de la aplicación que vamos a realizar. Solo es un dibujo, todavía no es un esquema. Regresan, bueno, en unos momentitos más también vamos a ver una herramienta dentro de Workbench que me va a permitir esto que originalmente era un dibujo, transformarlo a que sea una base de datos real y que se encuentre ya en el servidor local, en la instancia local que tenemos nosotros en nuestra computadora. Pero eso lo vemos en un momentito más. Preguntas, dudas, comentarios, chicos. Perfecto. Yo sí tengo duda. Esto como lo hicimos ahorita, nada más se puede hacer en Workbench, ¿no? Que sea así gráfico y con las líneas y así. Correcto. La verdad es que sí hay pues hay otros clientes de MySQL que te permiten hacerlo. Yo creo que Workbench es de los que son un poquito más como amigables. Entonces, por eso estamos utilizando. Pero también se puede hacer en código, nada más, ¿no?
Sí, tú pudieras simplemente hacer la creación de esa base de datos y listo. Esto es nada Ok. más una manera gráfica de realizarlo, Claro. de Gracias. planificarlo. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok. Vamos a detener nuestra grabación.